Bienvenidos, Sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida, and I want to thank you for listening to the Sembrador Vision Report. Quiero agradecerle por escuchar este reporte de la Visión del Sembrador. Last week I read about a singer for a popular band that recently committed suicide by hanging at his home in Southern California. La semana pasada leí sobre un cantante para una banda popular que recientemente cometió suicidio colgándose en su casa en el sur de California. As a 7-year-old, he was molested by an older male friend. De 7 años él fue molestado por un amigo mayor. For years he said nothing because he was confused and ashamed. Por muchos años él no dijo nada porque estaba confundido y avergonzado. When he finally told his father, they found out that the molester had also been sexually abused when he was a child. Cuando por fin le dijo a su padre, se dieron cuenta que el que lo molestó también había sido sexualmente abusado cuando era niño. This singer took his life 2 months before his close friend, another singer, had also committed suicide by hanging. Este cantante se quitó la vida 2 meses después que su amigo cercano, otro cantante, también había cometido suicidio colgándose. Now, it isn't my desire to depress you, Ahora, no es mi deseo que se sienta deprimido, rather to encourage you not to grow weary in sharing the truth of God because there is so much pain all around us. sino animarle a que no se canse en compartir la verdad de Dios, porque hay mucho dolor en todo nuestro alrededor. People may be smiling on the outside, but tormented by black, depressing thoughts on the inside. La gente puede estar sonriéndose por fuera, pero siendo atormentados con pensamientos negros, depresivos por dentro. Jesus wants to liberate people in bondage. Jesús quiere liberar a la gente en esclavitud. Jesus wants to set the captives free. Dios quiere liberar a los cautivos. Jesus wants to place upon us a garment of hope and take off of us the rags of sorrow. Jesús quiere ponernos ropas de esperanza y quitarnos los trapos de dolor. You know, God has anointed Radio Nueva Vida with the Spirit of the Lord, so suffering people, those who are brokenhearted and captives of Satan, can be set free. Sabe, Dios ha ungido a Radio Nueva Vida con el Espíritu del Señor para que la gente que sufre, los quebrantados de corazón y los cautivos de Satanás sean libres. Today, if you feel darkness crushing you, I want to encourage you to make arrangements to come to the solemn day of prayer and fasting on Saturday, September 30th in Pasadena. Hoy, si usted siente que la oscuridad le está aplastando, quiero animarle a que haga planes para venir al día solemne de ayuno y oración el sábado 30 de septiembre. You can do this by going to our website at nuevavida.com or calling our toll-free number to secure a free ticket. Puede hacer esto yendo a nuestra página de internet nuevavida.com o llamando a nuestro número gratuito 1-800-260-5676 para asegurar su boleto, que es gratis. Perhaps like me, you can sense God is speaking to us through the recent hurricanes and the huge earthquake in southern Mexico. Tal vez así como yo, usted sienta que Dios nos está hablando a través de los recientes huracanes y el enorme terremoto en el sur de México. God is knocking on the door of our heart, Dios está tocando a la puerta de nuestro corazón, urging us to open up our life to Him so that He can come in and be our guide and protector in life. instándonos a abrir nuestra vida a Él para que Él entre y sea nuestro guía y protector en la vida. We have a false sense of security, Nosotros tenemos un falso sentido de seguridad, and God in His love is trying to wake us up from our slumber. y Dios en su amor está tratando de despertarnos de nuestro sueño. He is knocking, like with immigration issues, so we will turn to Him with all of our hearts. Él está tocando, como con los problemas de inmigración, para que busquemos de Él con todo nuestro corazón. He is showing us these things so we will recognize how urgent it is to prepare ourselves for the uncertainties that lie ahead. Él nos está mostrando estas cosas para que reconozcamos lo urgente que es prepararnos para las inseguridades que están por delante. He wants us to recognize our needy condition and give Him our lives. Él quiere que reconozcamos nuestra necesidad y le entreguemos nuestras vidas. This is why He wants these solemn assemblies of prayer and fasting. Es por eso que Él quiere que se hagan estas asambleas de ayuno y oración. God has spoken to 2,200 people to pray and fast until we gather, but only half that number
have signed up to enter into God's presence on the 30th of September. Dios ha hablado a más de 2,200 personas a que oren y ayunen hasta que nos reunamos, pero solo la mitad de ese número se ha registrado para entrar a la presencia de Dios el 30 de septiembre. Is God speaking to you? ¿Dios le está hablando a usted? Please, if so, respond to his leading. Si así es, por favor responda a su dirigir. Please persist in your prayer and fasting for this gathering. Por favor siga orando y ayunando para esta reunión. And if God has blessed you at a prior assembly, please give us your testimony. Y si Dios le ha bendecido en una asamblea anterior, por favor denos su testimonio, So we can encourage others to see how God blesses those who make the effort to come into his presence. para poder alentar a otros para que vean cómo Dios bendice a los que hacen el esfuerzo de entrar en su presencia. Today, if you are afraid, Hoy, si usted tiene miedo, if you are unable to sleep, si no puede dormir, if you are tired of fighting the devil, si está cansado de pelear con el diablo, if you are discouraged in your Christian walk, si está desanimado con su caminar cristiano, come and meet with God. venga y encuéntrese con Dios. He wants our willingness to submit to him. Él quiere que voluntariamente nos sometamos a Él. He can do the rest. Él puede hacer el gesto. Make arrangements today to meet with God on Haga planes hoy de encontrarse con Dios el sábado 30 de septiembre a las 9 de la mañana en Pasadena. Sembradors. Be blessed with these words of encouragement from the city of Los Angeles. Sembradores, reciba bendición con estas palabras de aliento de la ciudad de Los Ángeles que nos dicen: querida Radio Nueva Vida, ustedes son una fortaleza y ayuda para toda la humanidad. Dios conoce sus obras y Él les recompensará. Él ha puesto a cada uno de ustedes ahí como mensajeros de su palabra. Dios les bendiga y bendiga a todos los que colaboran con ustedes, llevando salvación, fe y esperanza a todas las almas que no tienen a Dios. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga, guarde y fortalezca. Los amo en Cristo. Sembradors, you are a messenger of God's word. Sembradores, ustedes son mensajeros de la palabra de Dios. God knows your works and he will repay. Dios conoce sus obras y Él les recompensará. May he bless every one of you, releasing faith, hope, and life to all those without him. Que Él bendiga a cada uno de ustedes que llevan fe, esperanza y vida a todos los que están sin Dios. Also, from Los Angeles we read, También de Los Ángeles leemos: tengo 71 años y estoy recibiendo una pensión del Seguro Social. Radio Nueva Vida ha sido mi guía espiritual porque aunque he conocido de Dios por 12 años, había muchas cosas que yo no entendía y a través de sus estudios bíblicos mi mente se ha abierto. Cuando me siento espiritualmente cansada y no protegida, los escucho a ustedes y me levanto en el Espíritu Santo. Gracias por lo que hacen. Dios les bendiga. Now let's listen to these words from Fresno and then Oxnard. Ahora escuchemos a estas palabras de Fresno y luego Oxnard. De Fresno nos dicen: doy gracias a Dios por esta bendita estación. Comencé a escucharlos desde el 2002. Fue un milagro que los encontré, porque en ese tiempo yo estaba pasando por la pérdida de la muerte de mi madre. Yo sentía que me iba a morir, y en ese momento fue cuando comencé a escuchar a Radio Nueva Vida. Día tras día comenzó a darme mucha paz. No he dejado de escucharlos, porque siempre hay una palabra fresca para mí. Día a día yo sigo diciendo: gracias Dios por esta estación que es de gran bendición para nosotros. Gracias a todos. Y de Oxnard nos dicen: yo me alejé de las cosas de Dios por muchos años. Caí en el alcohol y drogas. Durante ese tiempo yo viví en Las Vegas, pero Jesús me dijo que yo tenía que dejar esa ciudad y regresar a California. Pude dejar de hacer drogas, pero no el alcohol. Luchaba para dejar de beber, pero no podía hacerlo solo. Un día iba al trabajo y Radio Nueva Vida apareció en mi radio. El mensaje que salió en ese momento tocó lo profundo de mi corazón, que le pedí a Dios que me perdonara y me ayudara a dejar todos los malos vicios que tenía. Y lo hizo. Las promesas de Dios para nosotros son buenas, y me hice sembrador para también ayudar a otros.
I'm so humbled by God's work in people's lives. Siento mucha humildad con la obra de Dios que está haciendo en las vidas de la gente. Like this listener in Oxnard shares. Como este oyente de Oxnard nos compartió. They just happened to find Radio Nueva Vida. Sucede que encontraron a Radio Nueva Vida. This wasn't an accident. Esto no fue un accidente. This was God making it possible so they could hear His word. Esto era Dios haciendo posible que esta persona escuchara su palabra. Then they shared the message at that moment touched my heart, so they asked God for forgiveness and help to stop drinking. Luego dicen, el mensaje que salió en ese momento tocó lo profundo de mi corazón y le pidieron perdón a Dios y ayuda para dejar de beber. And God heard the cry of their heart and delivered them. Y Dios escuchó el clamor de su corazón y lo liberó. Thank you, Sembradores, for making and helping other people with your very, very precious seeds. Gracias, sembradores, por ayudar a otra gente con sus muy, muy preciosas semillas. May the joy of the Lord fill your heart as you recall how God is using you to help people. Que el gozo del Señor llene su corazón mientras que recuerda cómo Dios le está usando a usted para ayudar a la gente. And may God bless you with His hope and peace. Que Dios le bendiga con su paz y esperanza. You know, I've been a Christian since I was 5. Sabe, yo he sido cristiano desde que tengo 5 años. I love God, but I was born into a weak Christianity. Yo amaba a Dios, pero nací en un cristianismo muy débil. My life was not like God's disciples in the New Testament, where God's people expected the Lord to speak and guide. Mi vida no era como la de los discípulos en el Nuevo Testamento, donde el pueblo de Dios esperaba que el Señor les hablara y los guiara. The Bible shares how Jesus had face-to-face conflict with Satan. La Biblia comparte cómo Jesús tuvo conflicto con Satanás cara a cara. There was an understanding of the spiritual, supernatural world. Había un entendimiento del mundo espiritual. But I was born into a Christianity that didn't understand the devil. Pero yo nací en un cristianismo que no entendía al diablo. In the Bible, miracles were common because God's disciples exercised their spiritual gifts with faith and obedience. En la Biblia los milagros eran comunes porque los discípulos de Dios ejercían sus dones espirituales con fe y obediencia. My Christianity didn't see any miracles, and I knew nothing about spiritual gifts. Mi cristianismo no miró ningún milagro y yo no sabía nada sobre los dones espirituales. In the Bible, God's power was on display. En la Biblia el poder de Dios se podía ver. Signs and wonders forced people to consider how real and close God was. Las señales y los milagros hicieron que la gente considerara lo real y cercano que Dios estaba. For me, God was never close. Para mí Dios nunca estuvo cerca. In the Bible, we read how loving Jesus meant sacrifice, perhaps death. En la Biblia leemos que el amar a Jesús significaba sacrificio y tal vez la muerte. I don't think I would have laid my life down for Jesus because I cared too much about the things of this world. Yo no creo que yo daría mi vida por Jesús, porque me importaba demasiado las cosas de este mundo. In the Bible, we see how God's people lived lives empowered by the Holy Spirit. En la Biblia vemos cómo el pueblo de Dios vivió vidas llenas del poder del Espíritu Santo. The Apostle Paul writes, El apóstol Pablo escribe, el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. walking with God is not about observing rituals. Caminar con Dios no se trata de observar rituales. It's about living life daily in God's Spirit, where He guides us through His power. Es viviendo la vida diario en el Espíritu de Dios, donde Él nos guía a través de su poder. My Christianity wasn't anything like this. Mi cristianismo no era nada como esto. The most important part of my Christianity was getting a ticket to heaven. La parte más importante de mi cristianismo era conseguir un boleto al cielo. This was when I prayed to get saved so I could escape an eternity in hell. Cuando yo oré para ser salvo, para escapar una eternidad en el infierno. I believe that once I said my salvation prayer and got my ticket to heaven, I was pretty much done. Yo creía que una vez que yo había dicho mi oración de salvación y había conseguido mi boleto al cielo, ya estaba todo seguro. I could go on living like I always did. Y podía seguir viviendo la vida como siempre. Now, it was stressed that I go to church Me habían insistido que tenía que ir a la iglesia and do all the Bible rules. y seguir todas las reglas de la Biblia. I tried to do the rules. Traté de seguir las reglas. I remember handing my fourth grade teacher a note saying,
Recuerdo entregándole una nota a mi maestra del cuarto año que decía: Felipe necesita ser excusado de la danza folclórica porque esto es en contra de su religión. There was a rule about not going into a restaurant if they served alcohol, Había la regla de que no podíamos entrar a un restaurante si allí servían alcohol, or buying anything on Sunday because you were making people work on the Sabbath, o no podíamos comprar cosas el domingo porque entonces haríamos que la gente trabajara en el día de reposo. There was the rule against going into any movie Había la regla de no poder ir al cine, or swimming with the opposite sex o nadar con el sexo opuesto, or having long hair o tener el pelo largo para los hombres, or playing cards. o jugar barajas. I grew up believing that God was against anything fun because he was stern and didn't tolerate rule breakers. Yo crecí creyendo que Dios estaba en contra de todo lo que era divertido, porque Él era muy estricto y no toleraba a los que quebrantaban sus reglas. But I didn't have any power to follow all the rules. Yo no tenía el poder para seguir todas estas reglas, So I would fail y por eso yo fallaba, and fail again. y fallaba de nuevo. And after a while I failed so much I just gave up Después de un tiempo le fallé tanto que me di por vencido, and lived life as best I could. y viví la vida lo mejor que podía. But in the back of my mind there was always the sense of failure and shame, Pero en mi mente siempre había un sentido de fracaso y vergüenza, which Satan would continually use to make me feel worse. lo cual Satanás continuamente usaba para hacerme sentir peor. But I thought, Pero pensé, bueno, de pérdida tengo mi boleto para el cielo. Cuando termine mi tiempo aquí en la tierra, al menos no me voy a ir al infierno. but I didn't know God. Pero yo no conocía a Dios. I didn't know if he was close or far away. No sabía si estaba cerca o lejos. I didn't trust God. No confiaba en Dios. I was an unbelieving believer. Yo era un creyente que no creía. But in his grace, after 30 years, God changed everything I knew about him. Pero en su gracia, después de 30 años, Dios cambió todo lo que yo conocía acerca de Él. One morning he came into my bedroom around 4 and began to pour his amazing love all over me. Una mañana Él entró a mi recámara como a las 4 de la madrugada y comenzó a derramar de su increíble amor sobre mí, And changed everything. y cambió todo para mí. This happened on a Sunday when I was scheduled to preach a short sermon entitled More Joy in Jesus. Esto sucedió un domingo cuando yo estaba programado para predicar un pequeño sermón titulado Más gozo en Jesús. I could hear the Lord like you are hearing me. Pude escuchar al Señor como usted me está escuchando ahorita. He was so close and his presence was so strong. Él estaba tan cerca y su presencia era muy fuerte. And I felt him say, Y sentí que Él dijo, no estoy impresionado con el sermón que preparaste. ¿Por qué no les compartes esto? and he shared with me why he died on the cross. Y Él me compartió de por qué Él murió en la cruz. Everything he said made so much sense. Todo lo que Él dijo tenía mucho sentido. And I went to church so full of his love. Y me fui a la iglesia lleno de su amor. And although it may sound strange, he was so close to me that several times I felt like he would just beam me up to heaven, like with Enoch. Y aunque suene extraño, Él estaba tan cerca a mí que varias veces sentí como que me iba a levantar y llevar al cielo como a Enoch. When I started to speak at church, people started crying. Cuando comencé a hablar en la iglesia, la gente comenzó a llorar. Others felt directed by God to just get up in church and ask for forgiveness. Otros se sintieron dirigidos por Dios de levantarse en la iglesia y pedir perdón. God's power was on display like in the Bible. El poder de Dios estaba exhibiéndose como en la Biblia. And after God's amazing visitation in my life, Después de esa increíble visitación de Dios en mi vida, which lasted 2 weeks, lo cual duró por 2 semanas, there was no way I was going back to my stale, dead Christianity. de ninguna manera yo iba a regresar a mi cristianismo rancio y muerto. God had lit a fire within me, and I felt like he said, Dios había encendido un fuego dentro de mí y sentí como que Él dijo, ¿entiendes que yo nunca me di por vencido contigo? Te visité para que tengas fe en mi deseo de visitar a otros. Siempre recuerda que si yo puedo hacer esto en tu vida, puedo hacerlo en la vida de cualquiera. Compárteles lo cercano que yo estoy y cuánto yo los amo. Dale saber que lo que yo hice en tu vida, voy a hacer en la vida de millones quien me desean.
Then God in His grace allowed me to work with the Hispanic people, Luego, Dios en su gracia me permitió trabajar con el pueblo hispano, who I believe have been favored by God to spiritually lead this nation. quien yo creo han sido favorecidos por Dios para dirigir espiritualmente a esta nación. This isn't because of her theological knowledge or resources. Esto no es por su sabiduría teológica o sus recursos. It is because God has given you faith, humility, and passion for Him. Es porque Dios les ha dado fe, humildad y pasión para Él. However, I'm worried that every day you are in this country, there is a danger you will lose your passion, humility, and faith. Pero tengo miedo que cada día que usted está en este país, hay un peligro que usted pierda su pasión, humildad y fe. I'm concerned you can change into the type of Christian I described. Tengo miedo que usted se convierta en el tipo de cristiano que acabo de describir. I'm afraid you can become an unbelieving believer, Tengo miedo que usted se convierta en un creyente que no cree, which is so commonly found in the churches in this country. lo cual son muy comunes en las iglesias de este país. So many have lost their passion for Jesus. Muchos han perdido su pasión por Jesús. So many are arrogant about their theology. Muchos son arrogantes por su teología. So many have head knowledge, not heart knowledge about God. Muchos tienen un conocimiento mental de Dios, pero no de corazón. So many in the church are concerned about religious activities rather than intimately knowing God. Muchos en la iglesia se preocupan más por las actividades religiosas en lugar de conocer a Dios íntimamente. And these things break His heart. Y estas cosas quebrantan su corazón. So many are like the Laodicean church in Revelations, where Jesus says, Muchos son como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, donde Jesús dice, yo sé todo lo que haces, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no hace falta nada. ¿No te das cuenta que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas realmente rico, y que de mí compres ropas blancas para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te la pongas en los ojos y veas. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a mí. Mira, yo estoy a la puerta tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él. A los que salgan vencedores, les daré un lugar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. You know, I received an email from a committed Christian last week that explains better than I why we were having the prayer and fasting gathering on Saturday, September 30th at Lake Avenue Church. Recibí un correo de un cristiano entregado a Dios la semana pasada que explica mejor que yo por qué vamos a tener esta reunión de ayuno y oración el sábado 30 de septiembre en la iglesia Lake Avenue. I'm including their words because I believe in them. Estoy incluyendo sus palabras porque yo creo en ellas. And they wrote, Escribieron, esta mañana la presencia de Dios ha estado muy fuerte y trajo paz a mi alma. Me confirmó que la gente está espiritualmente ciega y sorda. No pueden verlo, no pueden escucharlo por la condición en que ellos se encuentran. La gente ha perdido la humildad, se han convertido orgullosos, arrogantes, aunque piensan que no es así. Y esa arrogancia es una peste ante Dios, especialmente en su iglesia. Se han hecho muy mimados, no buscan a Dios porque lo aman o porque quieren más de Él. Lo buscan porque es una tradición para ellos, es domingo, día de servicio. Él está herido por nuestras acciones y motivos. Él está triste porque Él sabe que si la gente solo lo conociera, se enamoraría de Él y Él satisfacería todas sus necesidades. Yo tuve que arrepentirme por mí y por la humanidad, por haber perdido mi humildad y haberme hecho duro de corazón. These words describe why all of us need to humbly seek
God's face. Estas palabras describen el por qué todos necesitamos buscar el rostro de Dios humildemente. Dear one, it's easy for all of us to fall into these conditions. Amado, es fácil para todos nosotros caer en estas condiciones. I understand this because I lived like this for more than 30 years. Yo entiendo esto porque yo viví así por más de 30 años. During this week of the 9/11 tragedy, I believe God is knocking on the door of our heart with these hurricanes and earthquakes, saying, Durante esta semana de la tragedia del 11 de septiembre, creo que Dios está tocando a la puerta de nuestro corazón con estos huracanes y terremotos diciendo, mira, he estado a la puerta constantemente tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a su vida y cenaré con él. Jesus, who testifies to these things in Revelation, says, Jesús, quien testifica estas cosas, dice, yes, I am coming soon. sí, pronto vengo. And with all of our heart may we say, Y que nosotros todos digamos, come, Lord Jesus, come. ven, Señor Jesús, ven. Lord, I just feel your heart. Señor, puedo sentir tu corazón. It's broken Está quebrantado, for your Señor, people. por tu pueblo. It's like you said, I want them to know me. Es como tú dijiste, yo quiero que me conozcan. I want them to know my love. Quiero que conozcan mi amor. And if they do, Y si lo conocen, I will provide for them yo proveeré para ellos everything they need todo lo que ellos necesitan on this earth en esta tierra and forever. y para siempre. But Lord, we're distracted. Pero Señor, estamos distraídos. Our hearts have become hard. Nuestros corazones se han convertido duros. We don't know you like we should, Lord. No te conocemos como debemos conocerte, And your Señor. heart is broken for your people. Y tu corazón está quebrantado por tu pueblo. Please, Lord, help us. Señor, por favor, ayúdanos. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor. Padre, en este momento estamos aquí delante de tu presencia. Usted que me está escuchando en este momento, el Señor quiere que nos pongamos a cuentas con Dios. En este momento le voy a invitar que entregue su vida a Dios. Si por cualquier razón usted se ha alejado de Él, le estoy pidiendo, le estoy invitando, venga a Sí, Él. Señor. Ábrale su corazón Señor. para que Él entre y Él cambie su Sí, vida. Señor. Porque Él es el único que puede cambiar su Jesús. vida. Solo repite estas palabras: Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, en este momento me arrepiento de haberme alejado de ti. Sí, Me Señor. arrepiento de todos mis pecados, Padre Santo, y te pido que entres a mi corazón, Padre lindo. Sí. Entra a mi corazón y cambia mi vida, cambia mi familia. Ayúdame, Señor, a conocerte. Ayúdame a estar cerca de Sí, ti. Señor. Enséñame, Señor, porque yo no sé cómo hacerlo. Enséñame a orar, enséñame a leer tu palabra, enséñame a Sí, comunicarme Señor. contigo. Espíritu Santo, ven, ven a mi vida. Ayúdame, Espíritu Santo, aquí estoy porque quiero y necesito más de ti. Sí. Reconozco, Padre, que sin ti yo no soy nada. Yo nada puedo hacer, Padre Santo, te necesito. Ven, Señor, ven a mi vida, Señor. Sí, Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por escuchar mi petición. Sí, Señor. Gracias. Grande amor. Para obtener una copia de este mensaje y apoyar el ministerio de Radio Nueva Vida, visite nuestra página en internet nuevavida.com/tienda.